Bien muchachos, ¿cómo están? El logro de esta semana es llamado R1 y este logro consiste en definir y calcular integrales indefinidas mediante diversos métodos: sustitución, parte, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Antes de empezar con este tema, debemos entender, y ya que hemos salido del tema de derivadas, qué es una antiderivada. Y una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de f en un intervalo i si la derivada de esta es la función f para cualquier x que esté en el intervalo i. Por ejemplo, calcular la antiderivada de f, que igual a x al cuadrado. Entonces tienes que pensar en una función f, otra función f mayúscula, tal que al derivarla me sale x al cuadrado. Y bueno, ya te estarás dando cuenta cuál de estas es esta función. Entonces, esta función f de x, una de ellas puede ser x al cubo sobre 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al derivarla, evidentemente me va a salir x al cuadrado. No es la única función. Realmente, cuando uno encuentra una antiderivada, podría encontrar diferentes, ¿no? Por ejemplo, podría ser x al cubo sobre 3 más 1, o x al cubo sobre 3 más 2, o x al cubo sobre 3 menos 1. Entonces, una antiderivada es cualquiera de ellas. Aquella que no tiene estos coeficientes es esta, ¿no? Que generalmente se llama antiderivada. Pero ahí nos permitimos ingresar un teorema que afirma lo siguiente: si f es una antiderivada de f minúscula en un intervalo i, entonces la antiderivada más general de esta función f en el intervalo i es exactamente una antiderivada, esta más una constante, y donde c es llamada la constante, es una constante arbitraria o constante de integración. Bien, un ejemplo de antiderivadas son las que se muestran en estas tablas. Ah, en la primera y tercera columna se muestran funciones y sus antiderivadas son las que se encuentran en la segunda y tercera columna respectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? La antiderivada de x elevado a la n es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Basta con derivar esta función, ¿no es cierto?, la antiderivada, para darme cuenta que la función, esta función es x elevado a la n. Si yo derivo logaritmo neperiano de x, entonces su derivada es 1 sobre x. Por lo tanto, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo neperiano de x. La antiderivada de coseno de x es seno de x, porque si nuevamente yo derivo seno de x, me sale coseno de x. Así podemos verificar que estas funciones que están aquí son las antiderivadas de estas de aquí. Basta con que tú derives estas funciones para demostrar que son sus antiderivadas. Es decir, las derivadas de esta, por ejemplo, derivada de secante de x, es secante tangente, ¿no es cierto? Así que la antiderivada de secante tangente es secante de x. Bien, entonces en general lo que podemos ver es que si yo defino estas antiderivadas generales o antiderivadas generalizadas, una antiderivada más una constante, nosotros vamos a denotar a estas con este símbolo. Un símbolo de una s alargada, la función que quiero encontrar su antiderivada, por un diferencial de x. Esa es simplemente una notación para describir o para identificar o denotar a las antiderivadas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora en estos videos las técnicas de integración para resolver las integrales indefinidas y definidas, ¿ya? Empecemos entonces reconociendo el objetivo de estos videos, ¿no? Calcula integrales definidas e indefinidas usando diferentes métodos de integración, ¿ya? Aquí vamos a mostrar una serie de métodos de integración, pero básicamente estos métodos de integración se dividen en dos: método de sustitución e integración por partes, ¿ya? El método de integración trigonométrica o integrales trigonométricas son un tipo especial de integrales, pero no es un método en sí. Sustitución es un método que está básicamente, es un método de sustitución. Integración de funciones racionales es cómo operar o cómo descomponer integrales de formas de funciones racionales, ¿de acuerdo? Y las estrategias de integración, bueno, pues voy a dar algunas pautas de cómo poder plantear y cómo poder reconocer funciones integrando para poder encontrar sus antiderivadas o sus integrales, ¿ah? Entonces,
primero recordemos que estas cuatro propiedades, ¿no? Si yo integro una función que ha sido derivada, entonces la integral y la derivada son operadores uno inverso del otro. Así que acá podemos de alguna forma indicar que la derivada y la integral se pueden anular y me queda la función. Ahora, la integral de la suma es la suma de las integrales, una constante multiplicada por una función, su integral puede ser calculada como la constante veces la integral, es decir, esta constante puede salir del integrando, ¿de acuerdo? Y lo que sí no se cumple es que la integral del producto sea el producto de las integrales. Así que no vayamos a pensar que si yo tengo acá x por coseno de x diferencial de x, entonces esto será igual a la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, y la integral de coseno de x es seno de x, ¿no? A la constante. Esto no es verdad. No puedo integrar cada uno de los términos si están siendo multiplicados, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos una tabla de integrales. Esta tabla de integrales son las integrales de funciones que deberíamos conocerlos, ¿no? Simplemente por reconociendo que estas son antiderivadas de las otras. Entonces el primer caso, la integral de la constante 1, ¿cierto? Es x más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta expresión, me da la función integrando que es 1. La integral de x elevado a la m es x elevado a la m más 1, ¿de acuerdo? Sobre m más 1, y para cualquier valor de m, siempre y cuando m sea diferente de menos 1. Porque si m fuera menos 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí m vale menos 1, el exponente vale menos 1. La integral es la integral de 1 sobre x, ¿no? Y esta integral de aquí, como dice el caso 3, es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo integrar cualquier forma polinomial, x elevado a la m, por ejemplo x elevado al cubo diferencial de x, y esto va a ser igual a x elevado a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más la constante, es decir, será igual a x elevado a la 4 sobre 4 más la constante. Recuerda que para derivar formas polinomiales x elevado a la n, si yo las derivo, esto va a quedar n veces x elevado a la n menos 1. Entonces fíjate que el exponente se reduce en 1 y el exponente que tenías anteriormente se multiplica por n, ¿no? Aquí es al revés, o sea, yo tengo aquí que el exponente lo estoy incrementando en 1 y ahora ese exponente lo estoy pasando a dividir, ¿ya? Del mismo modo, el ítem 4, ¿no? El ítem 4, la integral de a elevado a la x es a elevado a la x sobre el logaritmo periano de a. Pues eso simplemente es por comprobando que la derivada de esta expresión es a elevado a la x, ¿no? Un caso especial es el ítem 5. Si yo tengo aquí la integral de elevado a la x, es elevado a la x. Y así, el 6 también, ¿no? La integral de seno es menos coseno, porque si yo derivo menos coseno, me da seno. La integral de coseno es seno, porque la deriva es seno. Ya bueno, cada una de estas integrales deberíamos reconocerlas rápidamente, porque sabemos que sus derivadas son la función integrando. ¿Está bien? Entonces, te recomiendo que trates de recordar estas integrales. Quizás las 6 primeras o las 7 primeras, esas son las que realmente deberías tenerlas presentes. Las otras, haciendo un ejercicio de buscar cuál es su antiderivada, pues se puede calcular, ¿no? Bien, otro tipo de integrales, o mejor dicho, otras integrales que deberían ser inmediatas, que en el fondo no lo son porque necesitan alguna forma para hacer su cálculo, son estas, ¿no? Más adelante vamos a ver, estas son tablas de integrales que eventualmente en otros cursos puedes usarlas para hacer el cálculo de estas integrales, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros queremos es que tengas muy en claro las primeras, estas básicas que están aquí, ¿no?
como te digo nuevamente, hasta el ítem 7, del 1 al 7, si recuerdas las otras se pueden calcular de una forma indirecta, ¿no? O por lo menos viendo sus antiderivadas. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos. En el caso 1, fíjate que esto es lo mismo que la constante 5. Puedes salir de la función integrando y me va a quedar 5 veces la integral de la raíz cúbica de x, pero la raíz cúbica de x es x elevado a 1/3 diferencial de x, ¿no? Esto te va a quedar 5 veces, y recordemos que la integral de x elevado a la m diferencial de x es x elevado a la m más 1 sobre m más 1 más la constante. Así que aquí el exponente es 1/3, por lo tanto esto sería x elevado a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Y todo esto acá más la constante. Así ya tendrías el valor de la integral, ¿no? X elevado a la 4/3 sobre 4/3. Y simplifica si deseas. Un ejemplo más sencillo es este aquí. Este sería x elevado a la 4 sobre 4 más la constante. La integral de 1, ya dijimos, esto es igual a x más la constante. Aquí lo que podemos hacer es integrar cada uno de los sumandos, ¿no? Sería la integral de x al cuadrado, es x al cubo sobre 3, más la integral de 2x, eso ahí es x al cuadrado, porque si yo derivo x al cuadrado me da 2x, menos, y luego tengo la integral de 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la constante. ¿Está bien? Bien, ahora tengo una pausa al video y trata de resolver los demás problemas. Yo haré algunos más, ¿ya? Bien, entonces, solo para aclarar el ítem 4, fíjate, yo tengo acá la integral de x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x diferencial de x. Esto de aquí se puede colocar así, ¿no? Esto es la integral de x al cuadrado diferencial de x más la integral de 2x diferencial de x más la integral de, o menos la integral de 1 sobre x diferencial de x. O sea, aquí estoy utilizando la propiedad de la suma, ¿no? Si yo tengo la integral de una suma, entonces yo lo que puedo hacer es tener la suma de las integrales, f de x diferencial de x, g de x diferencial de x. Así que lo que estoy haciendo aquí es separar cada una de estas. Entonces, integral de x al cuadrado nuevamente es x al cubo sobre 3 más una constante c1 más integral de 2x, eso es x al cuadrado más una constante c2 menos integral de 1 sobre x, eso ya sabemos que es logaritmo neperiano del valor absoluto de x más una constante c3. Así que esto me queda x al cubo sobre 3 más x al cuadrado menos logaritmo neperiano de x más una constante c1 más c2 más c3. Cada una de estas integrales que yo he resuelto tiene una constante, pero todas estas se pueden agrupar en una sola, ¿no es cierto? Entonces toda esta suma yo le puedo llamar otra constante c, y al final sería x al cubo sobre 3 más x al cuadrado menos logaritmo de valor absoluto de x más la constante. ¿Qué me está diciendo? Entonces yo puedo integrar cada uno de los sumandos y al final colocar simplemente la constante de integración. No es necesario colocar por cada integrando que yo haga una constante. Simplemente al final le añadimos y ya está. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, el 7, ¿no? Antes de operar estas integrales, antes de calcular las integrales, deberíamos operar o tratar de reducirlas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta integral yo puedo el numerador dividir sobre el denominador, así que me va a quedar x elevado a la 4 sobre x elevado a la 6 menos 2x sobre x elevado a la 6 más 3 sobre x elevado a la 6, de acuerdo, diferencial de x, y esto sería igual a la integral de x elevado a la menos 2 veces x elevado a la menos 5 y más 3 veces x elevado a la menos 6 diferencial de x, ¿cierto? Entonces esto finalmente te va a quedar, ¿cuánto? La integral de x elevado a la menos 2, usando esta expresión que está aquí, esto es x elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Esto es x elevado a la menos 1 sobre menos 1, menos 2 veces
x elevado a la menos 5. La integral de x elevado a la menos 5, diferencial de x, es x elevado a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1, ¿verdad? Así que me va a quedar x elevado a la menos 4 sobre menos 4. Y finalmente 3 veces x elevado a la menos 6, su integral será x elevado a la menos 5 sobre menos 5 y más la constante. En el problema 9, pues integro 2 sobre x, es 2 veces logaritmo neperiano de x. Integral de seno de 2x, no es una integral inmediata, pero pues si uno intenta hacerla, esta integral sería coseno, menos, ¿verdad? Coseno de 2x sobre 2. Compruébala y te darás cuenta que si yo derivo esta expresión me va a quedar la otra, ¿no? Menos 4 veces la integral de e elevado a la x, eso es e elevado a la x. Entonces el primer término será 2 logaritmo neperiano de x, y al final le agregamos todo, le agregamos una constante. ¿Está bien? Todas estas integrales son inmediatas, entonces simplemente usando las integrales básicas que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Ok, déjame mostrarte esto rápidamente. En el siguiente video voy a esclarecer un poco más sobre el primer método que vamos a trabajar, ¿no? Que es el método de sustitución. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar el video aquí y en el siguiente continuamos.